Hoy vamos a adentrarnos en un caso, un caso que ha desconcertado a Japón por décadas. Un misterio sin resolver que nos lleva a las calles de Setagaya en Tokio. Es la noche del 30 de diciembre del año 2000. Imaginen la escena. Una familia, los Miyazawa, disfrutando de los últimos días del año sin saber que la tragedia acechaba. Esa noche, la familia fue brutalmente asesinada en su hogar. A pesar de la abundancia de pistas, el caso sigue sin resolver. Lo que hace este caso tan perturbador es la aparente normalidad de la vida de esa familia. Mikio, un oficinista de 44 años, Yasuko, una profesora particular de 41, y sus dos pequeños hijos, Nine de 8 años y Rei de 6. Vivían una vida tranquila en un barrio residencial, cerca de un parque, cerca de la Universidad de Komazawa. Nada hacía presagiar la brutalidad que se desataría esa noche. Es decir, una familia común, viviendo una vida común, hasta que, un intruso irrumpió en su hogar, transformando su hogar en una escena del crimen. Y no solo eso, el asesino no solo acabó con la vida de la familia, sino que permaneció en la casa durante horas. Exactamente. Y los detalles del crimen son escalofriantes. El asesino entra por una pequeña ventana del baño en el segundo piso. Primero va a la habitación de Rei, pequeño de 6 años, y lo estrangula. Luego ataca a Mikio en el primer piso, cerca de su oficina. Mikio fue apuñalado múltiples veces. En el pecho, brazos, piernas, incluso en los glúteos y la cabeza. Yasuko y Ninina, que dormían en el ático, fueron las últimas víctimas. Ambas fueron apuñaladas, principalmente en la cabeza y el cuello. Es un nivel de violencia que realmente impacta. Y a pesar de la ferocidad del ataque, el asesino no parece haber tenido prisa. ¿Qué nos puede decir sobre la psicología de alguien que comete un crimen tan violento, pero luego se queda en la escena, incluso usando la computadora de la víctima? Es una pregunta que los investigadores se han hecho desde el principio. Algunos expertos sugieren que este comportamiento podría indicar una necesidad de control, un deseo de prolongar el dominio sobre las víctimas, incluso después de su muerte. O tal vez se trate de una mente perturbada que encuentra una extraña satisfacción en la escena del crimen. Sea cual sea la razón, este detalle nos da una escalofriante mirada a la mente del asesino. Y lo que hace ese caso aún más complejo es la cantidad de evidencia que el asesino dejó atrás. Huellas dactilares, ADN, ropa, incluso la comida que consumió. Es como si quisiera ser atrapado, ¿no? O tal vez dejar una macabra firma en la escena del crimen. Dejó una mochila, una bufanda, zapatillas en Lazengar que ni siquiera se vendían en Japón, una camiseta de una edición limitada. Incluso dejó un pañuelo con rastros del perfume Drakkar Noir. Es un detalle que nos hace preguntarnos qué tipo de persona usa esa colonia en un momento así. Es un aroma que evoca una época específica, a los años 80. Es una lección curiosa, ¿no? Casi como si quisiera proyectar una imagen particular, una identidad que tal vez no sea la suya. Pero continuemos con la escena del crimen. El asesino no solo cometió los asesinatos, sino que actuó con una escalofriante calma. Comió lo del refrigerador a la familia, bebió té de cebada, usó el botiquín, revisó documentos, incluso usó la computadora de Mikio para navegar por internet. Exactamente. Y en la computadora de Mikio se registró actividad online en la madrugada. ¿Qué estaba buscando? Estaba comunicándose con alguien, intentando despistar a la policía. Este detalle aumenta el misterio. Es realmente intrigante. Y a pesar de toda esta evidencia, el asesino nunca ha sido encontrado. Más de 280,000 policías han trabajado en el caso, millones de huellas dactilares comparadas, y el interés público se mantiene hasta el día de hoy. Lo que es aún más intrigante es que el análisis de ADN reveló que el asesino tiene ascendencia mixta, europea por parte de madre y del este asiático por parte de padre. Es una pista crucial, por supuesto, pero también complica la búsqueda. Claro, porque reduce el grupo de sospechosos potenciales, pero también amplía la búsqueda a un ámbito internacional. Precisamente. Y si a esto le sumamos la falta de un móvil claro, el rompecabezas se vuelve casi imposible de resolver. Se descarta el robo, ya que solo se llevó una pequeña cantidad de dinero. La brutalidad del ataque sugiere una posible venganza. Pero, ¿contra quién? ¿Y por qué? Es una pregunta que ha atormentado a los investigadores durante años. Pareciera que el asesino seleccionó a la familia Miyazawa al azar. Es una posibilidad, por supuesto. Pero también existe la teoría de que el asesino conocía a la familia, que tal vez había algún tipo de rencor o resentimiento que lo llevó a cometer este acto atroz. La policía ha investigado a fondo el círculo social y profesional de la familia Miyazawa, buscando alguna pista que explique la brutalidad del ataque. Sin embargo, hasta ahora no ha surgido ninguna pista concluyente. Exacto. Y es este vacío de información, esta falta de un motivo claro, lo que hace que este caso sea tan perturbador. Nos enfrentamos a un asesino fantasma, un individuo que irrumpió en la vida de una familia común, destrozándola sin dejar rastro de su identidad o sus razones. Y este caso, con su misterio y brutalidad, no solo conmocionó a la sociedad japonesa, sino que también tuvo un impacto profundo en el sistema legal del país. ¿A qué se refiere? Bueno, antes del caso Miyazawa existía un límite de tiempo para procesar crímenes violentos en Japón.
Pero debido a la indignación pública por este caso y la necesidad de encontrar justicia para la familia Miyazawa, se modificó la ley. Entiendo. Es decir, que este caso, a pesar de su horror, impulsó un cambio positivo en el sistema judicial. Exactamente. Se eliminó el estatuto de limitaciones para los crímenes violentos. Lo que significa que ahora, incluso décadas después de un crimen, los culpables aún pueden ser llevados ante la justicia. Es un legado importante de este caso, un recordatorio de que la búsqueda de justicia no debe tener fecha de vencimiento. Y hablando de la búsqueda de justicia, ¿qué pistas concretas tienen los investigadores? ¿Qué información ha salido a luz que podría ayudar a identificar al asesino? Bueno, además de las huellas dactilares y el ADN, la policía tiene una descripción física del sospechoso. Se cree que tenía entre 15 y 35 años en el momento del crimen, medía alrededor de 1.70 metros, tenía cabello oscuro y corto, era diestro y posiblemente de origen coreano. Es un perfil bastante amplio. ¿Hay alguna pista que se considere particularmente importante? Sí, hay una que ha intrigado a los investigadores desde el principio. Las zapatillas Slazenger que el asesino dejó en la escena del crimen. ¿Por qué son tan importantes esas zapatillas? Porque ese modelo específico de zapatillas Slazenger no se vendía en Japón en ese momento. Esto sugiere que el asesino pudo haberlas adquirido en el extranjero o que alguien se las proporcionó. Es una pista que podría indicar una conexión internacional, lo que amplía aún más la complejidad del caso. Es decir, que el asesino podría ser alguien que viajó a Japón específicamente para cometer ese crimen o que tenía contactos en el extranjero que lo ayudaron a obtener las zapatillas. Exactamente. Y no olvidemos el detalle del perfume Drakkar Noir. Su uso en el año 2000 podría indicar varias cosas. Quizás el asesino era alguien mayor aferrado a un aroma de su juventud o tal vez la usó para despistar, para crear una imagen falsa de sí mismo. Es como si quisiera jugar con la policía, ¿no? Dejar pistas falsas, crear confusión, casi un desafío macabro. Justamente. Y ese juego continúa hasta el día de hoy. La policía sigue buscando, analizando cada detalle, cada pista, con la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Y no solo la policía, sino también la sociedad japonesa. Este caso se ha convertido en una obsesión nacional, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede esconderse en los rincones más inesperados. Y hablando de seguir buscando, ¿qué avances se han hecho en la investigación en los últimos años? ¿Hay alguna nueva tecnología o técnica que se esté utilizando para analizar las pruebas existentes? Sí, la tecnología forense ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas. Se están utilizando nuevas técnicas de análisis de ADN para intentar obtener más información del material genético encontrado en la escena del crimen. También se están empleando algoritmos de reconocimiento facial para analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con la esperanza de identificar al sospechoso. Es decir, que a pesar de los años transcurridos, la investigación sigue activa utilizando las herramientas más modernas para intentar resolver el misterio. Así es. Y no solo eso, el caso Miyazawa también ha impulsado la colaboración internacional entre las fuerzas policiales. Se está trabajando con agencias de inteligencia de otros países para rastrear cualquier pista que pueda llevar al asesino, especialmente si se confirma la teoría de que las zapatillas Slazenger provienen del extranjero. Es una investigación que ha traspasado las fronteras de Japón, involucrando a expertos de todo el mundo en la búsqueda de respuestas. Y a pesar de la complejidad del caso, ¿hay algún indicio de que se esté cerca de una resolución? Es difícil decirlo con certeza. La policía sigue recibiendo información del público y cada nueva pista es analizada con meticulosidad. La esperanza de encontrar al asesino o de llevarlo ante la justicia se mantiene viva. Es una esperanza que comparten no solo los investigadores, sino también la familia de las víctimas que aún espera poder cerrar este doloroso capítulo de sus vidas. Y para aquellos que quieran profundizar en este caso, hay un podcast llamado Félseles que investiga este caso a fondo, cuestionando incluso algunas de las suposiciones que se han hecho a lo largo de los años. Es una excelente opción para aquellos que quieran sumergirse aún más en este misterio. Sin duda. Y es que este caso, a pesar de los años, sigue generando preguntas. ¿Quién era este asesino? ¿Qué lo motivó a cometer un acto tan atroz? ¿Podría estar viviendo una vida normal ahora mismo llevando consigo el peso de su secreto? Es escalofriante pensar en esa posibilidad, ¿no? Que el asesino pueda estar ahí afuera entre nosotros. Lo es, y eso nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Qué nos dice este caso sobre la naturaleza humana? Sobre la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. ¿Y qué podemos hacer como sociedad para prevenir que tragedias como esta se repitan? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Pero creo que este caso, por más perturbador que sea, nos obliga a confrontar esas preguntas, a no mirar hacia otro lado. Que es cierto. Y aunque no tengamos todas las respuestas, explorar este caso nos ayuda a comprender mejor la complejidad del crimen, la mente criminal y la búsqueda incansable de la justicia. Así es. Y a pesar de la oscuridad de este caso hay un rayo de esperanza. La persistencia de la policía, el compromiso de la sociedad por encontrar la verdad,
Nos recuerda que la justicia, aunque a veces tarde, es un objetivo que no debemos abandonar jamás. Y aunque el misterio del asesino de Setagaya siga sin resolverse, cada nuevo análisis, cada nueva pista nos acerca un poco más a la verdad. Quizá algún día, con la ayuda de la tecnología o de un nuevo testimonio, este rompecabezas finalmente se complete. Es una posibilidad que no debemos descartar. Los avances en la ciencia forense son constantes y siempre existe la posibilidad de que una nueva técnica revele información crucial que hasta ahora ha pasado desapercibida. Y tal vez la familia Miyazawa pueda encontrar la paz que tanto se merece. Eso esperamos. Y a nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Creen que el asesino de Setagaya podría estar viviendo una vida normal ahora? ¿Qué tipo de persona sería capaz de llevar semejante secreto a cuestas? Es una pregunta inquietante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a compartir tus propias teorías, tus propias reflexiones sobre este caso. Porque a veces la clave para resolver un misterio se encuentra en la mirada atenta de la comunidad, en la unión de muchas mentes buscando una misma respuesta. Así que si tienes alguna información, por pequeña que sea, no dudes en contactarte con las autoridades. Recuerda, la justicia necesita de la colaboración de todos para poder prevalecer. Nos despedimos con la esperanza de que algún día la verdad sobre el caso de la familia Miyazawa salga a la luz. Hasta entonces, que la memoria de Mikio Yasuko Nina Rei nos recuerde la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos y de luchar por un mundo donde la justicia siempre triunfe.